Corporación Inmanente. Presencia local en medios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión de Charla con Mujeres, este programa que la titular es la licenciada Rocío García Olmedo, a quien le mandamos un abrazo. Agradecemos a Abel Pérez Rojas este espacio de Charla con Mujeres, donde la idea es que las compañeras, las mujeres que están haciendo trabajos para que cambie esa dinámica social y se vayan cerrando las brechas de género y por lo tanto las desigualdades, pues sea un espacio para conocer los trabajos. Aquí podemos charlar con mujeres que hacen desde lo artesanal, lo colectivo, desde la ciudadanía, los movimientos, los derechos, etc. Y bueno, para ello agradezco hoy en la cabina a David Méndez. Gracias, David. ¿Cómo estamos? Un compañero súper agradable además. Y nos estás escuchando por www.sabersentir.com o también puedes hacerlo en www.corporacioninmanente.com.mx. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal algunos nos sumamos de repente, como nada levantamos la mano, sí, ahí está hoy, ¿no? Pero también vale la pena hacer visible todo un trabajo enorme que se viene haciendo desde hace como 4 años, si no nos recuerdo. Bueno, hasta ahorita me dirá una de nuestras compañeras de trabajo, pero creo, o si no es que más. Porque el próximo martes 16 de julio, a las 8:30, inicia la jornada de análisis sobre violencia familiar, pobreza y políticas públicas aquí en la ciudad de Puebla, en la 2 Oriente 409. Si quieres entrar, ahorita vamos a ver si todavía hay lugares, que nos digan cómo va a ser la dinámica, porque la idea es que desde la sociedad civil, la ciudadanía, se construya una agenda pública o se refuerce, pero bueno, para ello tenemos a 2 invitadas, amigas, de verdad que me da mucho gusto. Tenía ratísimo que no nos veíamos y no nos sentábamos. Elsa Herrera Bautista, coordinadora de incidencia de Fundación Juconi. ¿Cómo estás, Elsa? Buenos días, Cirilo, muy bien, gracias por el espacio. Y Gabriela Escobar del Razo, ella es directora de incidencia y comunicación también de Fundación Juconi. Así es, Cirilo, pues muchas gracias, perdón, y buenos días. De verdad, un gusto compartir nuevamente micrófonos contigo. Bueno, aquí me acaban de proporcionar algo que se llama, y ahorita me dirán, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo se movió? ¿Cómo llegó todo este movimiento de la Alianza por la Infancia y sus Familias en México? ¿Cómo surge esto? Porque, bueno, viene un foro importante, una jornada. Mira, pues te platico un poco. Nosotros en Juconi llevamos ya 24 años. Comenzamos trabajando con niños en situación de calle, pero bueno, todos estos años de experiencia y conocimientos que hemos ido adquiriendo, pues nos llevaron a movernos de los cruceros, digamos, de las calles a las comunidades y a las casas de donde eran expulsados estos niños, ¿no? Hemos identificado que la violencia familiar, junto con la pobreza y la exclusión, es como el caldo de cultivo de muchos problemas sociales, ¿no? Entre ellos los denominados niños en situación de calle. Entonces, como fundación, pues hemos desarrollado todo un modelo terapéutico para atender temas de violencia familiar, ¿no? Intentamos, pues, como sanar los traumas que están presentes en estas familias, que muchas veces son de corte intergeneracional, ¿no? Los papás maltratan a los niños porque así fueron educados. Entonces, es una cosa que se está reproduciendo y muchas veces este deterioro emocional de las personas, pues, es un elemento que los pone como más abajo, ¿no? En la escalera de la pobreza, la exclusión y las desventajas. Entonces se hace muy difícil que puedan como salir de esta situación si no han superado este tema de la violencia. Entonces, como bien dijiste, desde hace más o menos 4 años hemos como empezado a hacer un trabajo que ya va, digamos, hacia afuera de la fundación, ¿no? Que nosotros como fundación pues sabemos que podemos llegar hasta un cierto punto y ayudar a cierto número de niños, niñas y familias, pero estamos claros que si no trabajamos para lograr como un contexto favorable, ¿no? Un contexto en el que pueda caer nuestra propuesta y otras muchas propuestas que están buscando promover los derechos de la infancia, garantizarlos de alguna forma, pues no vamos a llegar muy lejos. Entonces se está desarrollando en la fundación una labor de incidencia, un área de incidencia en políticas públicas básicamente, que es en donde trabajamos Gaby y yo.
Entonces, bueno, hemos hecho peticiones, formulado diferentes encuentros de organizaciones, diferentes como acciones para lograr algunas, pues que se logren programas y estrategias que beneficien como a los niños y niñas más vulnerables, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no podemos hacerlo solos, ¿no? Que esto tendría mucho más fuerza incorporando otras organizaciones, otros conocimientos, otras experiencias, ¿no? Entonces, por eso estamos promoviendo desde el año pasado esta Alianza por la Infancia y sus Familias, ¿no? La AIFAM. Antes hemos trabajado, y forman parte de esta alianza, algunas organizaciones con las que trabajamos en el pasado, pero queremos como unir fuerzas, ¿no? Este proyecto de la conformación de la alianza lo metimos el año pasado a la Comunidad Europea, a la Comisión Europea, para lograr un financiamiento, ¿no? Y que nos impulsara. Entonces, la idea ahorita es hacer como una alianza muy fuerte de organizaciones civiles con académicos. Creemos que es muy importante incorporar, que las universidades incorporen estos temas a sus áreas de investigación, sacar este tema de la violencia familiar, que muchas veces, la psicología, la clínica lo tienen muy estudiado, pero a veces como su dimensión social no es muy reconocida, ¿no? O no se estudia junto con las dimensiones de la pobreza y la exclusión. Entonces estamos invitando también a los académicos y ya tenemos algunos muy buenos aliados con los que vamos a llevar a cabo la jornada que mencionabas, para comenzar a reflexionar sobre este vínculo entre violencia familiar, pobreza y exclusión, y de ahí pues detonar algunas acciones de incidencia en políticas. Este proyecto lo estamos llevando a cabo aquí en Puebla, pero también se está desarrollando en otros 3 estados de la República. Qué interesante. Y bueno, de eso nos puede platicar un poco más Gaby. Ok, Gaby, esta experiencia, la experiencia desde bueno, compartidas antes de entrar, te da una mirada desde el Distrito Federal. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué notas tú a partir de todo esto que se está moviendo? Vamos a hablar de lo local de Puebla, pero desde tu experiencia. Pues bien, Cirilo, mira, cuando me incorporo a trabajar a Juconi, me encuentro con esta área de oportunidad importantísima, que es la incidencia en políticas públicas. ¿Qué es lo que para nosotros representa hacer incidencia? Es dar esa voz a los que no tienen voz y decirle a los decisores: necesitamos que se atienda esta problemática. ¿Y qué problemática tan importante como la violencia familiar? Que sabemos que son patrones culturales, que sabemos que vienen las cadenas desde muy lejos, y que en todo nivel socioeconómico la violencia familiar existe y persiste. De tal suerte que, enfocados con el expertise de Juconi hacia los que menos tienen, a los que menos herramientas para superar estos problemas tienen, y guiados por este proyecto que elabora Juconi con la coordinación de Elsa Herrera, se convoca a estas organizaciones en Veracruz, en el Distrito Federal, en Guanajuato y en Puebla. Y entonces me dices, ¿cómo ves el panorama? Pues veo un panorama muy alentador en cuanto a que cada día más organizaciones de la sociedad civil toman conciencia de que se requiere hacer incidencia. En Puebla, como en otros estados, no tenemos una cultura arraigada de hacer incidencia. Las organizaciones de la sociedad civil han ido aprendiendo paso a paso y van aprendiendo paso a paso cómo bajar un proyecto, cómo cumplir reglas de operación, cómo recaudar fondos, cómo cubrir su causa, cómo atender su causa. Pero ahora que se abren los puentes de diálogo con las autoridades del legislativo, del ejecutivo, del judicial, en los niveles nacional, estatal, municipal, entonces, y con esta ley de participación social, las organizaciones empiezan a dialogar ya con los gobiernos, de tal suerte que queremos dialogar con los gobiernos, queremos dialogar con las instancias de autoridad, para que aborden también el tema de la violencia familiar, porque se están abordando algunos temas como la ecología, como el uso de las energías renovables, como la atención a discapacitados, pero también estamos hablando de bullying,
recientemente, muy frecuentemente. Estamos hablando de la violencia en las calles, estamos hablando de la trata de personas, pero no estamos hablando de un factor que es problema de origen de muchos de estos problemas de los que ya se está hablando, y que es los esquemas de comunicación, de relación, de trato en la familia. Voy a hacer un paréntesis por una nota. Ayer fue el 11 de julio, Día Mundial de la Población. Es correcto. Fueron datos, por ahí decía alguien, durante 12 años se abandonó a la población adolescente y joven en México. Es decir, las políticas públicas en la educación de la sexualidad fueron impresionantes, y sobre todo el tema de la población, ¿no? Todo el camino que se había venido trabajando sobre política de población, en salud sexual reproductiva, parece algo pasó en México. Y voy a tomar la nota del diario La Jornada, donde ellos dicen, ¿no?, que en cuanto a fecundidad adolescente, el grupo de mujeres que se encuentran entre 15 y 19 años, la información de las proyecciones de población no prevé cambios significativos, pero se está hablando que descensos de 66 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes en el año 2013, y a 64 nacidos vivos para el 2030. O sea, las estimaciones van a seguir habiendo embarazos en adolescentes, y eso es preocupante, por una situación, la pobreza, la violencia familiar, es decir, cómo nos estamos ocupando las y los adultos de la población adolescente como docentes, como institución escolar, como instituciones gubernamentales, instituciones públicas, y que me parece ser que esta nota va a ser algo relevante, que no quiere decir que dejemos de mirar lo que está pasando, como en el tema del bullying, ¿no? Yo tengo mi campañita a la violencia, llamémosle por su nombre, y la otra es el tema de los niños en situación de calle, que no hay que dejar de observar qué está sucediendo con esa violencia social y de pobreza, ¿no?, que se está generando. Vamos a ir a nuestro primer corte, y me gustaría que regresáramos, porque ¿dónde entra esto? Porque para qué la jornada, y sobre todo, ¿qué se han encontrado? ¿Y qué se va a llevar a esta jornada, sobre todo de diálogo y de construcción, me parece, de subir algo a la agenda pública? Y ojalá que llegue la gente que toma decisiones, porque esa es una tarea que veo a mis compañeras siempre luchando, picando piedra, pero algo que también les admiro es el trabajo constante. Si no estaríamos hablando de esto ahorita. Regresamos después del corte, seguimos charlando con Elsa Herrera y Gabriel Escobar de Juconi. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.